diferencia hay entre el budismo zen o meditación y la meditación cristiana, más allá de la creencia en Jesús? Es decir, estos dos tipos de meditación producen efectos distintos en quienes los practican. Believe. Beyond believing in Jesus and believing in Buddha, but he's not interested in that, only that these are two types of meditation. Oh. And do they have a different effect? Well, I think to answer that question, we need to make a distinction between faith and belief. Creo que para contestar esta pregunta tenemos que hacer una distinción entre fe y creencia. We usually use these two words interchangeably. Usamos estas dos palabras en forma intercambiable. But think of how we use the word faith when we refer to a relationship. Pensemos cómo usamos la palabra fe cuando nos referimos a una relación. Talk about a faithful marriage, a faithful friendship. Una amistad fiel, un matrimonio fiel. So faith is about relationship. La fe tiene que ver con las relaciones. Perseverance in the relationship. Perseverancia en la relación. When we are unfaithful, we're not happy about it, but it can be healed. Cuando somos fieles, estamos felices y podemos ser sanados. Unfaithful. Cuando no somos fieles, no podemos ser sanados. No. When we are unfaithful, Cuando no somos fieles, we don't feel happy about being unfaithful, no nos sentimos felices sobre la infidelidad and it can damage the relationship, y puede dañar la relación, but it can be healed. pero puede ser sanada. So faith is our capacity for relationship Entonces la fe es nuestra capacidad para el relacionamiento and for staying in a relationship through good and bad times. y para permanecer en una relación en buenos y en malos tiempos. You know, if you say, when you get married, if you say, I will be faithful to you for 3 weeks, that's not very exciting. Pero cuando nos casamos y decimos que seré fiel por 3 semanas, eso no es muy divertido. So that means faith is also our capacity for transcendence. Entonces tenemos que la fe también es nuestra capacidad para la trascendencia. Because in remaining faithful, we transcend the ego. Porque al permanecer fieles, trascendemos el ego. And so we could say faith is our capacity for love. Entonces podemos decir que la fe es nuestra capacidad para el amor. And St. Irenaeus said, the beginning is faith, the end is love, and the union of the two is God. San Ireneo decía que el principio es la fe, el final es el amor y The beginning is faith, and the end is love. El principio es la fe, el final es el amor. And the union of the two is God. Y la unión de los dos es Dios. So, and remember how often Jesus says to people he has healed, your faith has healed you. ¿Cuántas veces Jesús les dice a la gente, tu fe te ha sanado? And we know that the relationship with your doctor is a very important one. Cuando sabemos que la relación con nuestra hija es muy importante. Con nuestro doctor. Con el médico. Con nuestro médico. Con el médico. Well, doctor, I say. Okay, so it has to be, you have to have trust in your doctor. Nosotros confiamos en nuestro médico. So the healing takes place through this, partly anyway, through this relationship. La sanación tiene lugar a través de esta relación. So this is something of what we mean by faith. Y esto es lo que queremos significar con fe. Belief La creencia is a system of symbols and ideas. Es un sistema de símbolos e ideas. More symbols than ideas. Más símbolos que ideas. Which give us a framework. Que nos da un marco. To make the important decisions in our lives. Para establecer las posiciones importantes en nuestra vida. To decide what is good or bad.
para decidir lo que es bueno o malo, especially when we are confused. y también cuando estamos confundidos. So we need a belief system as well, Necesitamos un sistema de creencias también, but we are not saved by what we believe. pero no somos salvados por lo que creamos. We are not healed by what we believe. No somos sanados por lo que creemos. As St. Augustine said, even the devil believed in God. San Agustín decía, aún el diablo cree en Dios. And Jesus said, it is not those who say, Lord, Lord, who will enter the kingdom. Jesús dice, no son aquellos que dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino. So we are saved by faith. Entonces somos salvados por la fe. Psychologically, we could say we grow through faith. Psicológicamente podemos decir que crecemos a través de la fe. But our belief system is important. Pero nuestro sistema de creencias es importante. And everybody has some kind of belief system. Y todo el mundo tiene una clase de sistema de creencias. Even if you believe in nothing, you believe in nothing. Aún si no creemos en nada, no creemos en nada. Creemos en nada. So, come to the question then. What's the difference between Zen meditation and Christian meditation? Y bueno, ahora venimos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la meditación Zen y la cristiana? Well, one aspect of it is the belief system. Uno de los aspectos es el sistema de creencias. I think we meditate best in some kind of tradition. Y yo creo que medito mejor en una cierta clase de tradición. I say if you meditate just from a scientific perspective, Si medito solamente por una perspectiva científica, but eventually I think this will lead to a deeper experience of meaning. y esto nos llevará a una experiencia más profunda de significado. So it makes a difference where your center of gravity is. Entonces ahí hace la diferencia en dónde se encuentra nuestro centro gravitatorio. And for many people today, there's a lot of confusion about where they belong in a religious tradition. Y para mucha gente hoy hay mucha confusión en cuanto a dónde pertenecen en cuanto a una tradición religiosa. On the one hand, you have the fundamentalists. Por un lado tenemos a los fundamentalistas On the other hand, you have people who don't know where they belong. y por otro lado tenemos a la gente que no sabe a qué pertenece. But I think it's very helpful and maybe important to meditate within a tradition. Pero creo que ayuda mucho y es importante que meditemos dentro de una tradición. And therefore, it would be natural at some point to feel that your center of gravity is in Christ or in the Buddha. Entonces es muy importante saber que cuando meditamos, saber dónde está nuestro centro de gravedad, si en el Buda o en Cristo. If your center of gravity is in Buenos Aires, Si el centro de gravedad está en Buenos Aires, and that's where your home is, es donde está vuestro hogar, that's where your family is, donde está la familia, that's the language that you speak, el idioma que hablan, that doesn't mean that you reject people from Córdoba. no quiere decir que rechacen a la gente de Córdoba, But your center of gravity is in one place. pero el centro de gravedad de ustedes está en un lugar. So then, essentially though, I think you could say that what makes meditation Christian Lo que hace la meditación cristiana esencialmente is your faith relationship with Christ. es la fe que ustedes tienen en la relación con Cristo. And you meditate essentially to deepen that relationship. Y meditan esencialmente para profundizar esa relación, Because that relationship is central to everything in your life. porque esta relación es central para todos los aspectos de la vida. Now, when you begin meditating, maybe your faith relationship with Christ is not very strong. Cuando empiezan a meditar, puede que la relación y la fe en Cristo no sea muy fuerte, But it will grow stronger. pero crecerá y se fortalecerá. Secondly, you are meditating in consciously in a historical
Christian tradition. Históricamente estamos meditando dentro de una tradición cristiana histórica. And you can trace that lineage back to the teaching of Jesus and to the Christian tradition. Y podemos irnos y llegar hasta las enseñanzas de Cristo y de la tradición cristiana. So we have a theological, a scriptural, and a tradition of meditation. Tenemos entonces una tradición teológica de la escritura de la meditación. And you feel that you're meditating within that tradition, it's supporting you. Y sabemos que estamos meditando dentro de esa tradición que nos apoya. And there is a lot to learn from it. Y hay mucho para aprender de esta tradición. Your own experience in meditation will give you a way of connecting to that tradition. Tu propia meditación te dará una forma de conectarte con esta tradición. We've just published here in Argentina a beautiful book in 3 parts called Camino al Corazón. Hemos publicado en Argentina en 3 volúmenes recientemente un libro maravilloso que se llama Camino al Corazón. Is it here? Yes. So it's three volumes giving an overview of the whole Christian mystical tradition. Son 3 volúmenes que dan una perspectiva de toda la tradición mística cristiana. That is our tradition. Es nuestra tradición. It has helped to produce us as a culture and as individuals. Y nos ha ayudado a crearnos, a producirnos como individuos. Do you want to understand that more? ¿Quieren entender eso más profundamente? If you do, you will understand yourself better. Si lo hacen, van a entenderse a ustedes mismos mejor. Now, this does not mean that you can't also learn from other traditions. Esto no quiere decir que no puedan aprender de otras tradiciones Depends how you manage your time. y que manejen su tiempo. I think we should all know the basic teachings of the other traditions. Creo que deberíamos conocer las enseñanzas básicas de las otras tradiciones. But usually there's a big gap in our understanding of our own tradition. Pero habitualmente tenemos un blanco, un agujero muy grande en la comprensión de nuestra propia tradición. We have a sort of sentimental attitude towards Saint Teresa of Lisieux, for example. Tenemos una actitud sentimental, por ejemplo, hacia una santa como Teresita de Lisieux. But do we actually know what she taught and what she experienced? Pero realmente sabemos lo que enseñó, lo que experimentó. Then thirdly, we have we meditate with in a Christian context, supported by other ways of Christian prayer. También meditamos dentro de un contexto cristiano que está apoyado por otras formas de oración cristiana. Many Catholics, for example, think of the Mass as a rather legalistic thing. Los católicos piensan en la misa como una cosa más bien legalista. They don't think of it as a mystical celebration. No piensan en la misa como una celebración mística, Because there are so many rules and regulations surrounding it. porque hay tantas reglas y regulaciones que la rodean. I mean, Pope Francis is trying to change that. El Papa Francisco está tratando de cambiar eso. This idea that, you know, if you're a Catholic and you were divorced and then you remarried, you can't go to communion. Eso de que somos católicos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, no podemos comulgar. So why did Jesus give communion, give himself to Judas on the day he was being betrayed? Porque Jesús entregó a sí mismo a Judas el día que iba a ser traicionado. But I'm not. What I mean is that for Jesus, the Eucharist is inclusive. Para Jesús, y lo que quiero decir es que para Jesús la Eucaristía es inclusiva. And I think through meditation we rediscover the meaning of the sacraments. Y creo que por la meditación redescubrimos el significado de los sacramentos And the power of the practices. y el poder de las prácticas. So then we also, of course, we meditate with other Christians. Por supuesto que meditamos con otros cristianos, Like a small meditation group meeting every week. los pequeños grupos de meditación que se encuentran todas las semanas, And we experience why
where 2 or 3 are gathered in my name,